Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Nuestro tema para la tertulia de hoy será la información y sus peculiaridades en la actualidad, algo que nos interesa a todos y que recibimos masivamente a través de múltiples medios, y nos haremos algunas preguntas acerca de la misma. ¿Es completa? ¿Es libre? ¿Es fiable? ¿Es manipulada? ¿Es silenciada? ¿Es controlada? ¿Está condicionada? Bueno, como comprenderás, aquí hay mucho de lo que hablar. Pero antes de presentarte a nuestros tertulianos, te presentamos la música con la cual sazonaremos el programa. Nuestras pizcas de adobo musical serán 3 temas de Mozart, interpretados por una conocida pianista y directora de orquesta. Se trata de Mitsuko Uchida, una japonesa nacionalizada británica y formada en la Escuela de Viena. Está especializada principalmente en Mozart y Schubert. La primera pizca de adobo musical será el tercer movimiento allegro de la sonata en do mayor, Kogel 279 de Mozart. Escuchemos pues a Mitsuko Uchida.
Bueno, pues como acabamos de anunciar, presentamos a nuestros tertulianos, porque sin tertulianos, bueno, esto es tan obvio que no tiene ningún sentido ni recordarlo. Sin tertulianos no hay tertulia, claro que no. Así que vamos a por ellos. Tenemos, como cada cuarto de atrás, tenemos a Camilo Esperón, que él comenzó en la tecnología y avanzada en aquel momento, y ahora se nos ha cambiado, y después de pasar un periodo formándose en artes, Camilo, eso habría que decir ciencias ocultas, casi por ahí, ¿eh? Casi Bueno, por eso ahí. forma parte de mi pasado también. Pues en el presente, pues buceando por las noticias. Así que bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. Tenemos también a nuestra profe, ahora ha dejado de ser estudiante, ¿o no? Bueno, sigo estudiando otras cosas, pero sí, el grado ya está terminado. Bueno, pues con 3 grados ahora nosotros te daremos un grado más. ¡Hala, venga! Vale, ¡Ánimo! muy bien. ¡Ánimo! Muchas gracias. Bueno, y tenemos con nosotros hoy, como una vez cada mes, a Dani Ofkan. Daniel Ofkan es el director de Protestante Digital y está integrado en un proyecto muy interesante de información internacional. Es decir, que en realidad está en un grupo de 3 medios, dirige uno de los 3, y ese grupo cubre, bueno, pues todo el mundo, cubre toda América Latina especialmente, incluyendo Estados Unidos, toda Europa en inglés, y también en Europa, en el resto de Europa hay algunos que hablan castellano, y en particular España y con mucha presencia también de Latinoamérica, el medio que él dirige, que es Protestante Digital. Así que estamos encantados, sobre todo por el tema que hoy queremos abordar, que estés con nosotros. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues yo anuncié que íbamos a hablar de la información y sus peculiaridades en la actualidad. En realidad, pues da la impresión que tenemos un exceso, yo que sé, una explosión informativa. Ya no hay, algunos siguen utilizando el término de tsunami, pero tenemos información por todas partes. Entonces, vamos a abordar de alguna manera el tema de la información, y el hecho de que él esté con nosotros nos pone más cerca de, por lo menos, de definiciones concretas y técnicas, porque él ha hecho la carrera de periodismo y lleva de periodista ya un buen puñado de años. Pero, de todas formas, yo os voy a pedir una cosa, que las respuestas sean breves y específicas, sin divagar, para que los que nos escuchan puedan aprovechar al máximo. Entonces, en primer lugar, me gustaría que nos atreviésemos con una definición breve y sencilla de información. ¿Qué entendemos por información? Y necesariamente empiezo por Dani, porque es el profesional de la información. ¿Qué entendemos por información? Bueno, la verdad es que no tengo una definición muy técnica quizá, pero lo más simple que se me ocurre es que información es contar lo que ocurre. Entonces, cuando algo sucede, tenemos la capacidad de poder registrarlo y la capacidad de poder reproducirlo y de esta manera que otras personas puedan también conocerlo. Entonces, aunque no estuvieran presentes en el hecho y poder estar presenciándolo, sean capaces de conocerlo, recibir la información para poder conocer aquello que ha ocurrido. Flor. Bueno, si cogemos el verbo comunicar, pues más bien sería definirlo como el traspaso de información o la comunicación de hechos y sucesos
de un lado a otro, siempre teniendo en cuenta que hay un emisor, que es el que transmite el mensaje, y un receptor, que es el que lo recibe. Camilo. Poco más que añadir. Quizás si vamos a un término más amplio de información, yo qué sé, yo cuando me reúno por ahí con la aristocracia del barrio, como diría Serrat, y comento con ellos y me comentan también, eso es información, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos aquí a Daniel de mano, creo que habría que, digamos, hoy tratar la información audiovisual sobre todo y que se explayara un poquito más que nosotros, ¿no? ¿Tú crees, ya que lo han mencionado, pues agarrándome a tu respuesta, ¿tú crees que si es visual es más fiable la información? No necesariamente. Es lo que la mayor parte de la población, digamos, hace caso para informarse, pero no más fiable, no sé. La prensa escrita también en tiempos ha tenido mucha aceptación o mucha credibilidad o mucho criterio. Uh-huh. Y también ha perdido mucho y yo no diría hoy en día que ningún medio sea más fiable que otro, sino el origen, digamos, de donde venga esa información en el medio, ¿no? Uh-huh. Y aprovecho para decirle a Dani que no se canse nunca de buscar información veraz y propagarla, porque en los tiempos que corren esto está muy crudo y muy difícil, amigo Dani. Bueno, y ya que lo mencionas, ¿cómo se puede uno asegurar a día de hoy, con la cantidad enorme de información que circula, cómo se puede uno asegurar que es fiable la información que le llega o buscarla fiable? Bueno, sí, es todo un reto, porque una de las cosas que ocurren hoy en día en nuestros países, en los países occidentales, es que estamos ante una avalancha informativa, un tsunami informativo, dicen algunos, en el que hay tanta información que se hace difícil, incluso a veces, saber a qué atender o también tomarte el tiempo para contrastar o para revisar si lo que te están contando es cierto o no. De ahí todo el fenómeno que ahora tanto se está hablando sobre las noticias falsas, el surgimiento de empresas dedicadas a la verificación, que realmente era una de las funciones básicas del periodismo, pero que ahora parece que se ha separado, se ha externalizado y un poco también por el impacto que están teniendo las redes sociales, por supuesto, porque las redes sociales han construido un sistema en el que la información que nos llega no está filtrada por profesionales, sino que simplemente muchas veces son difusiones que nos llegan de otras personas que a veces conocemos, pero que otras veces no, y que a veces pues no conocemos los intereses que puedan tener a la hora de difundir la información. Entonces esto complica bastante las cosas. ¿Cómo fiarte de la información que recibes? Bueno, pues está claro que tenemos que hacer un trabajo y tenemos que aprender, y es parte del aprendizaje que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad. De la misma manera que aprendemos a ir al supermercado y saber cuándo estamos comprando algo que está bien o está mal, o somos capaces de comparar precios entre unos sitios y otros, pues tenemos de la misma manera que acercarnos al supermercado de la información o de las ideas y tener capacidad para poder detectar aquello que está bien, aquello que está mal, aquello que nos están dando una información adecuada o veraz y aquellos que nos están pues dando gato por liebre. Y evidentemente no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, pero creo que no es algo en lo que estamos a ciegas, tenemos herramientas para ayudarnos y sobre todo la herramienta que es más importante de todas es el sentido común, que es un sentido que nos ayuda mucho a poder seleccionar y también saber un poco quién nos está contando qué y por qué nos lo está contando. Sí, Flor, ¿tú crees? Perdón, Camilo, di. No, sí, sigue. Flor, ¿tú crees que hay una realidad real y otra realidad que nos llega a través de los medios en general? No, por supuesto. Yo creo que
ese experimento de poner, por ejemplo, a dos personas en la misma situación y preguntarles a cada una de ellas cuál es la visión de lo que han visto, y nos daría la idea de que los puntos de vista, según desde dónde se mire, desde el ángulo que se enfoque y dónde se está, pueden ser distintos viendo la misma realidad. Eso, con respecto a la información y a todo lo que hay, pues da obviamente múltiples posibilidades. Y un mismo suceso reflejado, visto o redactado e informado por personas distintas, nos van a dar igual versiones de la realidad, pero que no son la realidad en sí. Camilo, ¿es lo mismo versión que interpretación? En cuanto a un suceso, lo que Flor está mencionando es evidente. Y esto hasta en los evangelios se ve clarísimo. Un mismo suceso resulta que, digamos, Mateo lo cuenta de una manera y el evangelista Lucas de otra, aunque habla del mismo suceso y básicamente dice lo mismo. Pero hay detalles en los que uno se fija y el otro no. Pero es lo mismo versión, que es ese caso y lo que menciona Flor, ¿qué interpretación? Bueno, la versión sí es de varias fuentes y aparentemente hay incongruencias o pequeñas contradicciones. Es un síntoma de veracidad, curiosamente, ¿no? Un ejemplo rápido, yo qué sé, pues aquí en la plaza que hay y en el parque que tengo aquí al lado, pues yo qué sé, una motocicleta atropella a un chico y 4 o 5 medios mañana dicen la noticia y uno acaba diciendo casi que el chico atropelló la motocicleta o viceversa. Pero, como decía Dani antes, usando el sentido común, tiene que llegar a una conclusión. Ahí hubo un accidente. Entonces, hay que aclarar realmente quién fue el culpable, cómo fueron los hechos exactamente, pero es un síntoma de veracidad y hay que usar la inteligencia y el sentido común siempre ante la noticia, ¿no? Cuando todo aparentemente es muy exacto, es complicado, hay que hacer más preguntas, ¿no? Yo más que nada antes, cuando me interrumpiste sabiamente, pues lo que yo casi le estaba lanzando una pregunta sobre este tema, y a lo mejor para entrar un poquito más en profundidad, si aquí el señor director me lo permite, es que ha sido una notición, digamos, estos días, que un medio que da mucha información, y no es una broma, a una tercera parte de la humanidad. Yo creo que una tercera parte de la humanidad es un medio de información, es Facebook, por ejemplo, o los otros sistemas que son del mismo dueño, de los mismos propietarios, ¿no? Y una señora que trabajaba ahí, pues dinamitó un poquito el discurso de esos medios, diciendo que lo que se estaba fomentando era el discurso de odio y otras cosas terribles, ¿no? Entonces, ante esa tsunami de información, que haya gente valiente que se atreva a decir que en los medios donde sale la mayor parte de la información hoy en día a nivel global, que se están manipulando las cosas y de una forma tan torticera y tan nefasta, es que da mucho que pensar y da mucho miedo también al mismo tiempo. Dani, la información sigue siendo, como ya sabes, hay un dicho tradicional, ¿sigue siendo poder la información? Sí, es un dicho, ¿no? Un dicho popular, porque cuando tienes información puedes reaccionar, puedes tomar decisiones. Si no tienes la información, a veces puedes no tomar las decisiones correctas. Entonces, es en ese sentido en el que consideramos que una sociedad bien informada pues es una sociedad más sana, ¿no? Más democrática también. Es lo que se suele considerar. Una sociedad donde hay libertad de prensa es una sociedad en la que las personas pueden hacerse, digamos, una idea más clara de lo que está ocurriendo y a partir de ahí se supone que se tomarán decisiones más sabias para el progreso del país, por ejemplo, en el campo político o en el campo legal o en el campo industrial o en el que sea, ¿no? Por eso, digamos que la información de los medios se considera un servicio público y es sobre todo por eso, porque si no tuviéramos esa capacidad de poder informarnos adecuadamente de lo que está ocurriendo,
pues perderíamos en calidad de poder reaccionar ante las situaciones que pudiéramos tener que afrontar en nuestro día a día. Es en ese sentido donde yo creo que la información es poder. Es el principio más elemental, creo, y el más positivo, por así decirlo. Luego estaría la parte un poco más oscura, digamos, porque la información también es poder cuando alguien tiene información y a veces la retiene para sí, para poder tener una ventaja, o, por ejemplo, cuando alguien tiene información y la manipula antes de difundirla para confundir, para generar un cierto estado de las cosas, para confundir, para ganar una ventaja. Y bueno, y ahí está un poco lo que muchas veces se cuestiona sobre el papel de los medios o el papel, como ahora ha dicho Camilo, de las grandes empresas, como puede ser en este caso Facebook u otras, que evidentemente tienen sus intereses comerciales, tienen sus intereses a veces también geopolíticos o de otro tipo, y por lo tanto ponen muchas veces esos intereses por encima de lo que sería el interés general o el interés de la mayoría. Flor, ¿tú cómo ves en este momento, desde tu propio punto de vista, que a fin de cuentas te asomas a los medios? ¿Tú crees que la información, la que recibimos desde los diversos canales de televisión, de los diversos medios escritos, desde diversos medios en Internet, ¿tú crees que la información en este momento está manipulada, es decir, modificada? Bueno, buena pregunta. Pues dame una buena respuesta. Sí, lo que pasa es que, bueno, es mi opinión que nosotros nos llega y voy a decir información sesgada. O sea, es mi opinión que a nosotros no nos llega toda la información, a pesar de que haya amplitud de información y que estemos hablando de que nos llegan informaciones por todas partes, aún pienso que no nos llega toda la información que debería llegarnos, en cuanto a que muchas veces nos llega información repetitiva y nos llega la misma información basada a veces hasta en las mismas fuentes por todas partes. Me explico. Y me explico con un ejemplo. Tenemos el ejemplo ahí, por ejemplo, del volcán de La Palma, ¿no? Y ves las televisiones y ves las mismas noticias, las mismas cosas, los mismos detalles, los mismos. Entonces, igual ¿nos llega toda la información? No nos llega toda la información. ¿Nos llega la información manipulada? Pues en algunos casos sí, y supongo que en otros pues no. Obviamente tenemos un problema, y lo decía muy bien Dani, con respecto a la información que debemos considerar correcta y la que no. El sentido común es una buena referencia para buscar o para pensar si la información que nos está llegando es correcta o no, pero después, dependiendo de los ámbitos en los que trabajemos, también hay que revisar las fuentes. Entonces, me parece una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que habrá probablemente sí muchas informaciones que nos lleguen muy modificadas y muy manipuladas, y otras que no nos lleguen, pero que tampoco nos lleguen filtradas, con lo cual igual sean demasiada información para poder entender la base. Bueno, no sé si he explicado mucho mi opinión, porque creo que me he enrollado un poquito de más. Camilo, todos sabemos en nuestra propia experiencia que hay ocasiones en las cuales es muy difícil transmitir una información en la familia, a los hijos, a los nietos, a los hermanos, y es bastante habitual que esa información se edulcora o se fracciona o se limita y a veces se oculta completamente, y esto sería un poco, digamos, la idea paternal en general, vamos, padres o abuelos o hermanos o lo que sea, ¿no? ¿Tú crees que esto, y vamos a ser bien pensados, ¿tú crees que esto también ocurre con la información que procede de los centros de
de gobierno o de dirección de las grandes empresas? ¿O tú crees que esto también ocurre? Vamos a pensar que con buena intención. Yo diría siempre que con una malsana intención se manipula mucho y las noticias se dan sesgadas. Y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? El dinero manda mucho, ¿no? Por poner una noticia reciente, el señor Soros, a través de la sociedad abierta, o sea, el Open Society, pues ha decretado que va a incorporar a su ONG, por llamarlo de esa manera así suave, 18.000 millones de dólares. Esos 18.000 millones de dólares van para que los medios de comunicación, en gran parte, las noticias que tengan que dar vayan de acuerdo con una ideología y al contrario, incluso para atacar a aquellos que quieran tener una ideología limpia y sensata y ecuánime, pues tratar de oscurecerla o incluso de desprestigiarla, ¿no? El dinero se utiliza para todo eso y es terrible. Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo a Dani, que es un hombre cristiano, que quiere dar noticias cristianas y noticias en general, basándose en lo que su criterio es real, ¿no? Y pasa así, ¿no? Pero yo estoy seguro que si él dijera, bueno, ahora estamos pasando por problemas económicos, recurre ya no digo a la Open Society, sino a otros medios que hay por ahí que están trabajando, digamos, en ese sentido también, y dijera, y si yo en este momento, de ahora en adelante, pues voy a favorecer la línea LGTB y voy a ser voy a ser más suave, digamos, con estos temas, cuando el gobierno está hablando, yo qué sé, pues X preparativos para una ley que va a salir, ¿no? Que no ponerlo tan mal, sino diciendo pues, una tercera vía, por decirlo de alguna manera. Pues seguro le caería una buena subvención y tendría mejores aparatos, mejores micrófonos, mejores asesores de imágenes, tendrías de todo, Dani. Pero si quieres ser fiel al Señor, si quieres ser fiel al Evangelio, fiel a la noticia, si aún crees en el periodismo de investigación, lo tienes muy crudo, porque vas a tener que pelear contra todo eso y es un enemigo muy poderoso. Lamentablemente, pienso que yo cuando trabajaba en estadística hace ya bastantes años y con una gran multinacional, en aquel momento era la más importante del mundo, ¿no? Ya se hablaba cuando hablabas con los sociólogos de la cocina, en el argot de ellos era cuando nosotros preparamos los datos que nos llegan de las entrevistas, nosotros esto tenemos que prepararlo y cocinarlo, ¿no? Y la cocina, cuando tú preguntabas así ingenuamente, vamos a decirlo así, bueno, ¿y por qué esto no es exactamente lo que yo vi en aquellas entrevistas, esto, lo otro? Pues yo recuerdo una socióloga que era, digamos, una mandamás de las que, digamos, decía esto es lo que tiene que salir es que la gente miente y como la gente miente nosotros tenemos que pensar qué es lo que realmente pensaban o que realmente lo que tenían que decir a la pregunta, ¿no? Porque aquí como que han querido quedar de guapos y han mentido, ¿no? Era una forma, digamos, un poquito absurda, pero era su respuesta, de decir, bueno, aquí hay que arreglar las cosas en base a lo que nosotros pensamos que tiene que ir la noticia. En este caso, la noticia es así piensan los españoles o así piensan los europeos, ¿no? ¿Y por qué se hace eso? Esa sería otra pregunta y otro tema, ¿no? Hacemos un breve alto en este cuarto de atrás acerca de la información para escuchar de nuevo a Mitsuko Uchida interpretando el tercer movimiento allegro de la sonata en fa mayor Kogel 280 de Mozart. Escuchemos a la pianista.
Dani, hay algunos medios, especialmente medios con poca tirada o medios que no reciben eso que Camilo decía ahora, subvenciones, que piden suscriptores para que puedan ser sostenidos y puedan, digamos, revelar cosas que otros pues les impiden que las revelen, supongo yo. Entonces, esos medios en general son más fiables que los que están sometidos a las propinas de los poderosos, ya sean empresas, ya sea lo que sea, vamos. ¿Son más fiables esos medios? Bueno, hay que decir que de los grandes medios que han aplicado modelos de suscripción ahora, ninguno está sostenido solo por los suscriptores. Es decir, todos los medios suelen tener modelos mixtos. El modelo de suscripción y de solo sostenerte por suscriptores, es verdad que hay medios que lo llevan adelante y sobre todo también algunos periodistas independientes que lo hacen. Y es una manera en la que está bien, yo creo que es bueno, porque es una manera de equilibrar un poco, ¿no? De que haya la posibilidad de que justamente, ¿no? Una vez que ya los periódicos sabemos que no son sostenibles, porque no lo son, y una televisión o una radio pues tampoco lo es si no tiene las licencias, y para tener las licencias tienes que tener mucho dinero, y para que te concedan aún así la licencia tienes que ir buscando pues demasiado dinero, ¿no? Quizá para poder montar ahora un medio. Entonces, los medios digitales permiten una mayor flexibilidad en ese sentido y ha permitido que nazcan medios que estén sostenidos solamente por sus donantes. Y esto yo creo que es muy bueno porque justamente al único a quien respondes, en un sentido, de tus contenidos es a los suscriptores, a las personas que te están financiando como un patrocinador o bueno, como un apoyo de suscripción o lo que sea. Si es más fiable o no, es que depende. En realidad depende mucho del trabajo de los periodistas y del trabajo que estén llevando a cabo. Porque es verdad que estos medios también a veces son medios que tienen limitaciones y son medios que no cuentan a lo mejor con los corresponsales o con la capacidad a veces para poder llegar y para poder trabajar la información igual que otros, como pueden hacer otros grandes medios. Pero en este sentido yo soy bastante positivo viendo el panorama actual. Es decir, estamos en un momento en el que cada vez hay más posibilidades de que medios pequeños o medios no tan grandes o no tan dominados por las grandes fortunas o por las grandes líneas de pensamiento pueden encontrar un hueco y pueden encontrar un público. Y la verdad es que es una manera en la que también pues podemos justamente apoyar un periodismo en ese sentido que no tenga por qué responder, como decíamos antes, a una subvención o al apoyo de un gran lobby que te marque las pautas de lo que tengas que informar, ¿no? Pero bueno, como en todo, siempre vas a encontrar ciertos límites o ciertos conflictos. En el mundo de la información siempre los va a haber, incluso en estos medios más libres, pues también, porque siempre hay presiones de cualquier tipo, ¿no? No tienen por qué ser siempre solamente económicas. Así que uno tiene que ir, digamos, como suelo decir muchas veces, ¿no? Navegando, pellizcando un poquito por aquí, un poquito por allá, no fiarse al 100% nunca de todo lo que dicen en un medio y aprovechar que vivimos en un mercado muy amplio en el que podemos acceder a mucha información, a muchos puntos de vista e intentar, pues, que de esta manera tener una perspectiva amplia que nos ayude a poder hacernos un criterio y a estar informados. En general merece la pena depender de las grandes agencias como EFE, como Europa Press, como France Press. ¿Merece la pena? No, yo creo que hoy en día, de hecho, las grandes agencias son ya también un medio de comunicación más y todas ellas tienen sus propios portales, por ejemplo, de información, como puede ser Europa Press o EFE, tienen sus propios portales de información donde prácticamente todo lo que trabajan lo sacan ahí también y luego también lo venden a los periódicos y a todos los que tienen una suscripción con ellos, que son
suscripciones realmente caras y difíciles de pagar para cualquier medio alternativo. Bueno, ningún medio alternativo está suscrito a ninguna de estas grandes agencias. Y la verdad es que, bueno, siguen haciendo un trabajo importante, y ahí también hay gente que trabaja bien, no hay por qué despreciar su trabajo. Una cosa que hacen es, por ejemplo, el periodismo gráfico que hacen es excepcional. Yo creo que no hay muchos rivales en ese sentido que puedan tener la capacidad de mandar fotógrafos o videógrafos a cualquier parte del mundo, y ellos, muchas veces las grandes agencias, son las que pueden hacerlo. Entonces yo creo que en ese sentido sí que siguen teniendo un papel importante. Pero bueno, desde luego no es lo que eran en los años 80 o años 90 o incluso años 2000. Ha cambiado mucho y hoy en día la verdad es que el hecho de tener acceso por medio de Internet a fuentes directas prácticamente en cualquier punto del mundo, con un poquito de esfuerzo, un poquito de rastreo que uno haga, pues la verdad que ha hecho que ese trabajo informativo primario de las agencias ya no sea tan prioritario como podía serlo antes. Una pregunta para ti, ya que estás aquí hoy. Cuando sentáis aunque sea a muchos cientos de kilómetros de distancia, en la mesa de redacción, ¿tenéis más problema para decir, bueno, a ver qué quitamos porque si no esto no cabe aquí? ¿O tenéis más problema para decir, oye, ¿y hay que buscar algo para rellenar eso? ¿Con qué tenéis más problema habitualmente en un medio que bueno, pues tampoco anda sobrado de economía? No, ni de economía ni de personal. No, en realidad no damos abasto. Es decir, a nivel informativo hay muchísimas cosas a las que puedes atender y hay muchísimo interesante que contar, ¿no? Y ojalá pudiéramos tener más medios y más personas para poder informar de más sitios y con más profundidad sobre los temas. Por ejemplo, yo te digo, esta semana estoy trabajando un tema sobre, en mi caso, ¿no? Yo estoy trabajando un tema sobre la prostitución y el abolicionismo. Estoy trabajando otro tema sobre la reforma protestante y Casiodoro de Reina, y otro tema sobre la COP26, que va a empezar ahora. Claro, y buscando fuentes para todos estos temas, buscando fuentes apropiadas, gente que pueda dar una opinión que sea relevante, que realmente valga la pena tener. Y claro, realmente son 3 temas que prácticamente cada uno de ellos, si tuviéramos un periodista especializado que pudiera de alguna manera cubrir ese área, por ejemplo, un área de ciencia, otro en área de sociedad y otro en área de cultura e historia, pues sería fantástico, ¿no? Y seguro que a partir de ahí podrían surgir más temas y podrían surgir más puntos de atención. Esta semana acabamos de publicar ahora una entrevista con unos misioneros que están en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Esto ha salido hoy. Personas que están trabajando en el anonimato y con las que hemos conseguido el contacto de una manera bastante dificultosa, pero bueno, es material yo creo que de primera calidad y de primera mano, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido, pero realmente ojalá pudiéramos tener más gente para poder conseguir aún más, ¿no? O sea que no, temas nunca faltan, la verdad. Bueno, y más cuando eso, empiezas a abrir un poco los ojos a todo lo que ocurre en el mundo y realmente estamos en un mundo en el que cada vez más globalizado en ese sentido, en el que muchas de las cosas que ocurren ya ocurren a nivel global, entonces sí que nos importa, ¿no? Y bueno, eso sí, lo que intentamos es que aquello a lo que atendemos o aquello que queremos cubrir de la información, pues intentar hacerlo lo mejor posible para poder dar un poquito un punto diferencial, ¿no? Que no sea lo mismo que vas a leer en otros lugares. Bueno, he parado el cronómetro porque nos quedan ahí arriba 2 minutos, así que voy a cerrar y espero a que esto haga la conversión y volvemos a entrar otra vez. Nos quedan 11 minutos y pico. De acuerdo. Hay una pregunta que yo siempre estoy tentado a hacer. En este caso, yo voy a empezar por los que habéis estado ahora escuchando y que, bueno, pues supongo que tenéis una percepción de eso.
Pero después le vamos a llevar la pregunta a Dani también, que tiene una experiencia mucho más cercana. Empiezo por Flor. Flor, ¿tú crees que hay noticias importantes que debiéramos saber y que se silencian conociéndolas? Totalmente, totalmente. Yo creo que en ese sentido lo que ya se comentó anteriormente, ya comentamos anteriormente, que la información está sesgada y obviamente habrá muchísima que no nos llegue. Camilo, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Tú crees que hay temas importantes que debiéramos saber y se silencian conociéndolos en los medios? Evidentemente sí. Y no se te ocurra sacar esos temas en un medio grande porque te silencian al momento e incluso se te puede aplicar la ley vigente en alguna parte, aplicándote un delito de odio o por lo menos. Bueno, Hay tú noticias. estás pensando en una determinada dirección, pero yo creo que hay más direcciones que esa. Sí, hay muchas direcciones. Mira, el otro día escuché un tema que si después me lo corrobora, si él sabe más que yo, Daniel, sobre este tema, pero en noticias cristianas o en medios cristianos que de alguna forma pues también nos dan información, 8 de cada 10 son falsos. 8 de cada 10. Pero los medios ¿eh? ¿Todo? Sí. No, ¿cuál es tu pregunta? Si es falso el medio entero. Es todo el medio, prefabricado a través de robots o a través de otros medios malintencionados, ¿no? Que yo no me puedo fiar de Reuters, F, porque son agencias que evidentemente están muy subvencionadas y por tanto tienen que filtrar y sacar lo que a ellos les interesa, y un medio, vamos a decir nombres como El País, tiene que decir también, tiene que ir en una línea determinada porque si no los números no les salen y tienen que estar subvencionados también, etcétera, etcétera. Y tristemente tengo que reconocer y decir que muchas veces noticias me han llegado por medios, o mejor a través del ocultismo y ese mundo oscuro que no quiero que nadie se atreva a ir, ni yo voy a mencionar, me he enterado de noticias con muchísima antelación y solo por esos medios. Y yo he tenido que dudar, viniendo de ahí esto podrá ser cierto, y pasado 1 año, 2, 3 o más, reconocer que aquello era cierto, que iba a pasar y que evidentemente yo ni podía mencionar. Pero ha sido el medio más fiable, digamos, tristemente ha sido el medio más fiable, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda Daniel con su medio pequeño, pero sincero y por tanto va a la verdad, o un medio, antes mencionaba medios independientes, que no utilizó la palabra crowdfunding, pero sí yo la voy a decir ahora porque tengo que mencionar, por ejemplo, a un tal César Vidal, que tuvo que salir de un país porque dependía su vida de él y tiene que estar dando unas noticias y unos medios y una información, y no le queda otro medio que recurrir a un sistema como ese. Entonces, es poquitos los lugares hoy en día en el mundo, ya no digo en España, sino en el mundo entero, donde las noticias que nos vengan podamos fiarnos al 100% o a un 98% de que lo que ese medio está diciendo yo me pueda fiar de ello. Yo me puedo fiar de Daniel porque sé que tendrá mejor o peor información, pero lo que él diga sé que es su verdad y es una verdad que considera que el mundo cristiano debe recibirla, ¿no? Pero por lo demás, evidentemente, no. Y muchas veces, incluso por esos medios oscuros donde tengo una noticia, me tengo que callar para que no digan Camilo está loco o ¿de dónde saca esto Camilo, no? Y esto es la realidad ahora. ¿Y la de las cosas van a mejor? Pues no, tristemente las cosas van a peor. Cada vez se va a legislar más para silenciar medios como el de Daniel u otros que hay por ahí, ¿no? Eso es lo triste de la realidad, ¿no? Dani, por la multidimensión no tiene más remedio que entrar a trapo. Y sé bueno conmigo, no me pegues mucho. No. Y gracias a Camilo por la confianza depositada en mí. Pero no, lo que decía Camilo de los medios cristianos, esto se refiere a una noticia que salió, que fue muy llamativa, que en Facebook, era sobre Facebook, las páginas cristianas en Facebook, las 20 páginas cristianas con más seguidores en Estados Unidos en Facebook, 17 eran desde granjas de trolls los que las controlaban. O sea, alguien pagaba a una empresa en un país de Europa del Este para que estuviera generando contenidos allí
y para recopilar información de los usuarios que estuvieran interactuando con esos contenidos. Entonces, claro, esto evidentemente es preocupante. Y es una de las cosas que decíamos antes respecto a Facebook y los problemas que tiene a veces en las redes sociales con respecto a la información que muestran, ¿no? A la información a la que accedemos, que a veces no sabemos de dónde viene, quién nos la está contando, y por eso, bueno, hablábamos antes del sentido común, que es lo que hay que aplicar en estos casos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la situación de ocultación de información, de información importante de la que no se habla o de la que no nos enteramos, sí, esto ocurre. Y en España tenemos muchos casos. O sea, no hay que irse muy lejos, ¿no? Mira, ahora justo está compareciendo, no sé si me dejas dar un par de ejemplos, pero bueno, está compareciendo Villarejo en una comisión. Y bueno, evidentemente esta es una persona que no se puede creer todo lo que dice, pero bueno, muchas de las cosas que dice, pues sí, es información que él tiene, que sí, es información muy, muy fuerte y que tiene que ver con muchas de las acciones que se han hecho en la política y en el entorno político en nuestro país. Nos estamos enterando de cosas del señor rey Juan Carlos ahora, cosas que hay gente que sabía hace 25, 30 años sobre él y que se están contando ahora. Y evidentemente no es que no se supieran, es que antes no interesó contarlas, ¿no? Entonces, bueno, son solo un par de ejemplos y habría muchos más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tenemos que intentar informarnos lo mejor que podamos, eso por supuesto, y saber que va a haber cosas de las que no nos vamos a enterar. Pero bueno, nosotros como cristianos descansamos en que al final todas estas argucias, todas estas maquinaciones, no escapan de la mirada y de la perspectiva de nuestro Dios. Él está por encima de todo, Él tiene el control de la historia y en ese sentido podemos descansar. A mí por lo menos me ayuda, ¿no? Evidentemente no sé que no me voy a enterar de todo, sé que no voy a poder llegar a todo, pero voy a intentar hacer lo mejor posible, lo que yo pueda hacer para estar bien informado y para informar a la gente también desde la posición en la que estoy. Es fácil distinguir si estás hablando con un robot o estás hablando con una persona que te puede estar contando su verdad, por decirlo así. Bueno, se pone cada vez más difícil, ¿eh? Eso también es verdad. Con el tema de la tecnología es tremendo, ¿no? Ahora ya incluso tecnología de voz, tecnología de vídeo, que bueno, vamos a ver cómo evoluciona también en ese sentido la tecnología para asegurarnos que uno es uno, ¿no? Porque también irá por el otro lado, ¿no? Siempre ha existido este riesgo, ¿no? Antes a lo mejor podía ser con una máscara o con un maquillaje y ahora pues es con un vídeo manipulado o con la voz manipulada también y evidentemente se hace difícil. Pero bueno, tenemos que darnos cuenta que al final, en el fondo, los peligrosos no son los robots, los peligrosos somos los seres humanos. Entonces, esto ya está descrito desde hace mucho en la Biblia y bueno, tenemos que armarnos de valor, pedirle al Señor mucha sabiduría. Yo recomiendo mucho también, por supuesto, leer, como decíamos, no solo leer información, sino que leer la Biblia, porque la Biblia te ayuda también a abrir mucho los ojos a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Y bueno, pues libros como Proverbios o Eclesiastés o algunas de las cartas de Pablo en las que también hablas, o la carta de Santiago, por ejemplo, que habla tanto sobre la lengua y sobre lo que decimos y sobre lo que no decimos, pues yo creo que todo eso nos ayuda también a fortalecer nuestra mente y tener la mente entrenada para poder pelear la batalla que tenemos en ese sentido, la batalla de la información. Flor, ya estamos terminando, nos quedan exactamente un par de minutos, poco más, y te los voy a dedicar, hombre, que has estado más callada hoy, y te los voy a dedicar para que tú nos des una semblanza del tema de la información desde la psicología, es decir, la necesidad que tenemos de saber y la necesidad que tenemos de contar y cómo se maneja esto, psicológicamente hablando. Porque bueno, tú pues, ese tema lo has estudiado inevitablemente. Pero breve, por favor, porque nos quedan 2 minutos. Breve, yo más bien lo voy a llevar entonces al terreno personal.
La comunicación, la información es importante para las personas porque las personas somos seres sociales que necesitamos relacionarnos. Así que tener una buena comunicación y con ello tener una buena información que transmitir y aprender a comunicarnos correctamente unos a otros es importante para las personas. Y la Biblia también nos enseña, como bien decía Daniel, en muchos aspectos con respecto a la comunicación. Sí, ahí hay una cosa curiosa que yo creo que todos en algún momento nos hemos dado cuenta. Evidentemente, en la Biblia no hay una crónica de actualidad, pero sí que hay una crónica de las reacciones de los seres humanos en las distintas situaciones. O sea que sí, que en realidad es un magnífico filtro para enfrentar las situaciones. Bueno, nuestro tiempo de verdad que no da para más, así que dejaremos de grabar, aunque dejemos abierto, pero dejaremos de grabar. Así que gracias, Camilo, gracias, Flor, gracias, Dani, por tenerte aquí. Yo quería abordar un día el tema que es un tema que está candente en este momento, el tema de la libertad de expresión. Creo que merecía la pena un día entrarle así con tranquilidad. Pero bueno, hoy terminamos aquí porque no da para más. Así que gracias a los tres y yo paro la grabación ahora porque no da para más. Antes de cerrar este cuarto de atrás con la sintonía final, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical que te debíamos. Estará de nuevo a cargo de Mitsuko Uchida y será el tercer movimiento allegro de la sonata en mi bemol mayor, Kogel 282 de Mozart. Escuchemos. Como nos queda todavía un poquito de tiempo, vamos a seguir escuchando algo de piano. En este caso será la sonata número 20 en sol de Beethoven. Vamos a escucharla.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.